El título del sermón, de la predicación o de la palabra que quiero compartir con vosotros es ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Responde a un movimiento muy fuerte que hubo y surgió en los Estados Unidos entre 1890 y 1990, o sea, prácticamente 100 años, donde la comunidad cristiana de aquel país promovió el eslogan o el lema ¿qué haría Jesús? La traducción del inglés, ¿no? Porque las palabras en inglés, what would Jesus do? Entonces tomaron ellos, que son mucho de tomar las siglas, ya sabéis que ellos dicen mucho USA, no dicen ¿cómo es el nombre de tu país? ¿Cuál es el nombre de nuestro país? Bueno, el mío, España, ¿no? El vuestro, pues lo oiga, México, aunque México ya sabéis que el título oficial no es este, ¿no? Estados Unidos mexicanos. Lo que pasa es que, claro, ya se encargan ellos de que no sea Estados Unidos, pero es Estados Unidos mexicanos. Así que México, el nombre popular, Colombia o Venezuela o República Dominicana o donde sea, ¿no? Así lo escuchamos nosotros. En realidad ellos, USA. ¿Lo habéis oído en inglés? USA. Todo lo hacen ahí, todo lo llevan a las siglas, USA. En vez de United States of America, ¿no? Pero no, USA. Pues eso hicieron, WWJD. Este movimiento de WWJD, What Would Jesus Do? ¿Qué haría Jesús? Se hizo muy popular en estos 100 años aproximadamente, con todo tipo de merchandising, pulseras, colgantes, mochilas, camisetas, llenó absolutamente todo. Era muy fácil identificar a los cristianos porque muchos de ellos portaban este eslogan, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y se convirtió también en su filtro de vida. Cada acción, claro, esto hablamos de un ideal, la realidad fue otra, porque en esa época sucedieron muchas cosas, ¿o no? Entre 1890 y 1990 sucedieron muchas cosas, entre otras la época hippie, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y tantas otras cosas de las que participó muchísima gente. Pero no entramos a juzgar en esto. En términos ideales es todo lo que yo hago lo paso por el filtro del pensamiento previo de ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús ante este problema? Todo fue a raíz de la lectura de un libro que se hizo muy famoso. Charles Sheldon fue el escritor, el libro se hizo famoso y él se hizo ¿qué? Rico, seguramente, no lo hice lo que he leído, pero seguro. El libro famoso y él rico. Que decía, el título decía, ¿qué haría Jesús? Pero previamente, en sus huellas. En sus huellas, ¿qué haría Jesús? La gente leyó este libro, se vendió, ya digo, como churros. El motivo era recordar en todo momento que el ejemplo único a seguir es el de Cristo. El estándar, la meta a alcanzar era vivir como Jesús lo había hecho. Otros con las mismas siglas, WWJD, dijeron también Walk with Jesus daily, camina diariamente con Jesús. Walk, with, también Jesus daily, camina con Jesús de manera diaria. Ambas fueron iniciativas muy interesantes, ¿estáis de acuerdo o no? ¿Qué haría Jesús? Y camina con Jesús de manera diaria, que tu vida siempre pase a través del filtro de Cristo, que acción que tú lleves a cabo, tanto con unos como con otros, sea desde el prisma de Cristo, no desde el propio, ¿sí? Quizá si lo aplicamos a la vida de José, pues desde el prisma propio sería venganza, muerte, todo lo que queramos pensar malo, envidias, celos, etc. Ahora, a través del filtro de Cristo, ¿qué encontramos? Perdón, arrepentimiento, ¿sí? Reconciliación. Bueno, pues esto mismo. Esa debería ser la pregunta que todo cristiano se formulase como leitmotiv, ¿no? Como meta en la vida. ¿Qué haría Jesús? Y camina con Cristo diariamente para que esa transformación se pueda llevar a cabo. En contraposición, en muchas ocasiones tenemos la voluntad del hombre. ¿Qué haría Jesús? A mí me da igual lo que haría Jesús. Aquí lo que importa es lo que a mí me apetece hacer. Y esto es lo que vemos hoy en día, ¿o no? ¿Tú haz el qué?
lo que te venga en gana, hablando mal, ¿no? Tú haz lo que te apetezca, tú haz lo que quieras. Lo importante de todo es cómo te sientes tú. Esto es lo importante. No es alcanzar ningún estándar o ninguna meta. No se trata de alcanzar nada. Se trata de que tú seas, ¿qué dicen? Feliz. Esto es lo importante. Que a ti te gusta A, estupendo. Que te gusta B, lo que quieras. Vive como te apetezca. El estándar, mejor dicho, la regla de lo correcto o lo incorrecto, ¿quién la marca? La marcas tú. Que nadie te diga lo que está bien y lo que está mal. Vivimos en la época de la posverdad hoy en día. Nadie me puede rebatir a mí absolutamente nada, porque mi verdad es mía y es absoluta. No puedo estar equivocado, porque es la mía. Tú ten tu propia verdad. Así que, ¿cuántas verdades hay? Tantas como individuos, como personas. Claro, de buscar qué haría Jesús, caminar con Cristo diariamente para que mi vida sea transformada a lo que quieras, vive como te apetezca. Tu realidad es distinta a la de otros, así que lo que tú determines estará bien. Encima tenemos una conciencia trabajada con los años y hemos logrado dominarla de tal manera que la conciencia nos dice lo que queremos ¿escuchar o no? ¿Cuánto tardamos en justificar nuestro pensamiento? ¿Cuánto tardáis? Claro, vivir con esa dicotomía es un problema desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, cuando la persona lucha contra lo que debería hacer y lo que hace. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Alineándolo. Claro, si lo alineas, ya no hay una conciencia que te está continuamente martilleando, no, tú llegas a convencerte de que lo que piensas es lo correcto, que tu verdad es la real. Disculpen que diga o que ponga este ejemplo cualquier político que pueda estar escuchándonos, pero ¿no es lo que hace un poco el político? ¿Sí? Lo que él dice es la única verdad, nadie se la puede rebatir. Pero claro, así hay tantas ideas diferentes, intentando justificar nuestro pensamiento, llegamos incluso a justificar el mal, ¿o no? El pecado. Claro, es que no tenía otra opción. Bueno, es que si es así, esto no está mal. El jueves hablábamos con las niñas, van en el coche conmigo, y entonces hablábamos de Robin Hood. Entonces decía Sara, dice, hombre, Robin Hood Ana, decía, era un ladrón. Y dice Sara, hombre, pero robaba para dárselo a los pobres. Era bueno, decía ella. Y digo, bueno, a ver, era bueno, digo, robar está mal, independientemente de lo que hagas después con lo que robes, ¿o no? Pero robar está mal por principio. Y decía Sara, bueno, eso es verdad, ¿no? Decía, digo, me tranquilicé, no vas a tener aquí una ladrona potencial detrás mío en el coche y... Esto pasa. Llegamos a justificar el mal si el bien es loable. Si vamos a hacer un bien a otro, haz el bien y no mires a quién, pero tampoco juzgues a quién, ¿sí? Con tal de que hagas lo bueno, ahora el problema de que lo bueno varía y lo que para mí está bien, para otros está mal. Hemos logrado generar una conciencia que no nos alarme. El Pepito Grillo lo tenemos en el bolsillo controlado, ahí está. Le damos sus miguitas para que esté contento, pero que no nos dé problemas, que no nos entre entrar en frustraciones donde yo no vivo lo que me gustaría. Pablo lo expresa muy bien, él es consciente de que, ¿qué hace? ¿Qué pone por obra? El mal que no quiere, pero él es consciente de que no vive como a Dios le gustaría, y esa es su lucha, su crecimiento, su mejora, en el cual todo lo descarga para que el Espíritu Santo lo haga. Acabamos acallando nuestra conciencia a la velocidad del rayo para poder vivir sin remordimiento. Hay ejemplos muy claros en la palabra de Dios. Tenemos a Pedro. Pedro sale del aposento alto, sigue a Jesús, está interesado en ver qué pasa. Cuando entran al lugar donde él no puede seguirle, queda afuera y ahí le empiezan a acusar y le dicen, tú eres uno de ellos, tú hablas como uno de ellos. ¿Cuántas veces le niega? Pues lo sabemos por el texto bíblico. Entonces, acalló su conciencia, lo pasó mal Pedro, pero había callado su conciencia hasta que vio a Jesús.
Y ahí se le rompe el esquema, ¿verdad? Y lloró amargamente. El joven rico era muy rico, era tan rico que cuando Jesús le dice lo que tiene que cambiar, pues yo es que pensé que lo cumplía todo, pero esto no lo puedo cumplir. Así que lloró, pero lloró porque no quería vender todo lo que tenía y se marchó de allí, se dio la vuelta y siguió su camino. Todos pensamos que nuestro deseo y voluntad son los correctos y pocas veces nos paramos a reflexionar abstrayéndonos del asunto como si fuésemos ajenos al mismo. Esta es una capacidad que tenemos como seres humanos, los animales no la tienen. Nosotros podemos evaluar desde fuera nuestro pensamiento. Si lo que yo pienso es correcto o no, yo me puedo abstraer de esta situación y desde aquí pensar, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Es lo correcto? ¿Es lo mejor? El animal no puede evaluar su propio juicio, pero nosotros sí. Nosotros tenemos capacidad para juzgar nuestro pensamiento. Ahora, cuando esto está atrofiado, tener la capacidad de pensar sobre lo que pensamos no es garantía de hacer siempre lo correcto. ¿Estáis de acuerdo? Tener esa capacidad no te asegura que vayas siempre a escoger lo bueno. En contraposición está la voluntad divina. ¿La voluntad divina cuál es? Si queréis buscar en vuestra Biblia, Juan capítulo 5, versículo 30. Juan capítulo 5, versículo 30. Sí, esto lo dice Jesús. ¿La voluntad divina cuál es? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Sí. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Muy bien, ¿cuál es la voluntad divina? Que hagamos la voluntad del Padre. Esto es lo que Dios quiere. No puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo así juzgo, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, dice Jesús, sino que busco la voluntad de aquel que me envió, la de mi Padre. La voluntad de Dios es que hagamos su voluntad. Esto es lo que Dios quiere por encima de todo. Este es Jesús, solo confía y vive seguro de que el éxito de todo lo que va a realizar es cuando su deseo y acción se alineen con los de Dios. En la medida en la que Jesús hacía el plan divino, desarrollaba el plan divino, estaba actuando según Dios quería. La voluntad del Padre se cumplía en tanto que Jesús actuaba como habían diseñado. Por eso Jesús en el Getsemaní que dice, no quiero morir en la cruz, pero no voy a desviarme de lo que tú quieres. Voy a vivir tal y como tú has dicho. ¿Y qué era lo que quería Dios? Que Jesús se entregase su vida, ¿dónde? En la cruz, en favor de nosotros. Nunca el afán de Cristo fue el de alcanzar la fama y la gloria, sino el de restaurar a un pueblo que estaba perdido. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había, dice, perdido. He venido a buscar a los pecadores, he venido a rescatarles. Jesús había dejado de lado, por momentos como humano, su deseo para cumplir los de su Padre. Pero se encuentra un pueblo que ya no hacía la voluntad de ¿quién? De ese mismo Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre entonces? Y aquí nos gustaría en muchas ocasiones a nosotros tener, como tuvieron los israelitas en la época del santuario, un sumo sacerdote que tuviese 2 piedras, que son el Urim y el Tumim. Y entonces preguntarle a ese sacerdote, oye, ahora, tal y como vivimos hoy en día, aunque el sacerdote tuviese las 2 piedras y nos contestase, ¿qué acabaríamos haciendo? Pues la del joven rico, ¿eh? Nos daríamos la vuelta y diríamos, bueno, voy a pensarlo. No lo tengo del todo claro, déjame consultarlo con la almohada. No, pero es que esto es la voluntad de Dios. Bueno, sí, pero ¿seguro que es Dios el que me está hablando? Así diríamos, ¿o no? Con escepticismo, como pasa hoy en día, que solo te crees tu propia verdad, ya lo he dicho antes. La voluntad del Padre la encontramos en varios textos. No vamos a poder buscar todos, porque nos extenderíamos mucho en el tiempo, pero yo sí voy a referirlos. Si queréis después, los puedo compartir. Ezequiel 18:32 dice, yo no me complazco en la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y vivid. Este texto nos dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que en todos los hombres haya una experiencia de ¿qué? De conversión sincera, para que entonces podamos ¿qué? Vivir. Sabemos que la Biblia nos dice, no todo el mundo va a vivir eternamente, algunos van a morir, ¿o no?
Hay algunos que ya han muerto que no van a resucitar. ¿Pero esta es la voluntad del Padre? No. La voluntad del Padre es que todo el mundo se convierta y viva. Esto es lo que Él quiere. En Oseas capítulo 6, versículo 6, Oseas capítulo 6, versículo 6, también nos muestra más de la voluntad del Padre. Oseas 6:6 dice, ¿qué quiero? Yo quiero misericordia. No quiero sacrificios. Yo quiero conocimiento de Dios mucho más que holocaustos. Nos recuerda rápidamente al texto de Isaías en el capítulo 1, donde Dios le dice a su pueblo que está cansado, de tanta adoración falsa, cansado de tanto animal muerto sin que sea de corazón, cansado de tanta ofrenda que se lleva por obligación y no por deseo propio. Dios quiere ver genuidad en la adoración que recibe. Oseas dice que quiere misericordia, pero no sacrificios. Si tú participas de la vida de iglesia, si tú vives como el Evangelio dicta, pero lo haces sin ser feliz, ¿qué dice Dios? Pues yo no quiero esto. Es como el padre que tiene un hijo y el hijo solo le besa cuando el padre le pide el beso. Los besos más ricos son los que vienen sin ser pedidos, ¿o no? Me refiero de los hijos, ¿eh? ¿Sí? Los abuelos esto a veces les cuesta, ¿eh? Cuando llegan los niños a casa del abuelo y la abuela, ¿qué les dicen los padres? Venga, ve a darle un beso a tu abuelo, ¿no? O a tu abuela, dale un beso. ¿Y cómo va el niño? Venga, ahí va a dar el beso, pum, pum. ¿La abuela está feliz? No, la abuela no está feliz. La abuela está feliz cuando el nieto entra por la puerta, va corriendo y le besa. Y las abuelas y los abuelos cometen el error de estar tan felices que a veces compararse con los abuelos por el otro lado y decirle, pues a mí sí viene a besarme solo. ¿Lo habéis oído alguna vez esto? Como diciendo, pues a mí sí me quiere, ¿eh? ¿A quién quieres más? Las películas, estas preguntitas que no ayudan en nada al crecimiento del niño, pero que todo el mundo hace. ¿Cuál es tu abuela preferida? ¿Sí? A Dios no le gusta esto. A Dios le gusta que haya naturalidad en nuestra manera de adorarle y buscarle. Dios quiere misericordia, pero no sacrificios. Dios quiere que le conozcamos, pero no quiere holocaustos carentes de conocimiento y sentido. Dios quiere conversión, misericordia y conocimiento de Dios. Nos marca la meta, pero no nos dice, ya vamos a ser nosotros y nuestra madurez espiritual la que tiene que determinar qué cosas ayudan a esa conversión, a esa actitud misericordiosa y a ese conocimiento de Dios. A Dios no le gusta la religión artificial, mística y folclórica. No le gusta esto. No le gusta que te sientas más piadoso porque sufres más por el Evangelio. ¿A Dios le gusta esto? Pues no. Nosotros no creemos en que haya que ir peregrinando de rodillas y sangrando y que de esa manera Dios se sienta mejor con nosotros. Dios no quiere que haya sufrimiento y que tú lo pases mal por adorarle. Y cuanto más sufres, más piadoso soy. No es una religión artificial, mística y folclórica la que Dios busca. Dios lo que quiere que es tu corazón. Eso es lo que Dios quiere, que le ames por decisión propia. A Dios le gusta que le bendigamos con nuestra actitud de obediencia. A Dios le gusta esto. Dice el Salmo 103, versículos 20 al 22, «Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, los que ejecutáis su palabra, aquellos que viven acorde a lo que Dios ha pedido, obedeciendo a la voz de su precepto». Esto a Dios le gusta, los ángeles lo hacen y a Dios le agrada. ¿Le agrada que nosotros lo hagamos también? Pues claro, «Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis lo que él quiere. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todo lugar de su señorío». Y acaba el Salmo diciendo, «Bendice, alma mía, a Jehová». A Dios no le gusta que el ser humano actúe forzado, ya lo hemos dicho antes, ficción, ¿no? Artificio. En Job, capítulo 34, versículo 9, en Job 34, 9 dice, «De nada servirá al hombre el tratar de agradar a Dios, porque incluso nuestras mejores obras, va a decir la palabra de Dios, que son a sus ojos».
trapos de inmundicia. Lo mejor que se te pueda ocurrir para hacer es un trapo de inmundicia. Es fuerte esto, ¿eh? Lo mejor que puedas hacer es un trapo de inmundicia. Pensad en la comida que mejor os sale, el mejor postre que cocináis, el mejor de todos, que podríais llegar a decir, si estuviese Jesús lo comería y le gustaría. No digo que no esté rico, pero digo que la mejor obra que vosotros pensáis que podéis llegar a hacer es trapo de inmundicia a los ojos de Dios. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte esto. Nuestra distorsión del bien a causa del pecado es tal que no tenemos la capacidad de distinguirlo. Yo lo ilustro siempre con los mangos. ¿Os gustan los mangos? ¿Sí? ¿Están ricos los mangos? Según el mango, ¿está rico o no? Ahora decidme, ¿a qué sabrá el mango en el cielo? ¿Vosotros sois capaces de decir, cuando coméis un buen mango, estoy seguro de que en el cielo me sabrá como este? Yo no cometo esa osadía. Yo espero que los mangos del cielo estén tan ricos que mi mente jamás haya podido degustarlos. Pues el mango no es irrelevante. No importa, en comparación con nuestras obras. Nuestras mejores obras, de nada servirá al hombre tratar de agradar a Dios. De nada nos servirá. En Santiago 1:18 y en Romanos 12:2, la palabra nos menciona que Dios disfruta con nuestro cambio. Dios no espera la perfección en nosotros. Eso ya llegará por regalo divino el día de la glorificación. Pero Dios sí que disfruta de ver cómo vamos creciendo a lo largo de los años. ¿A qué padre no le gusta ver la progresión madura de su hijo? ¿O no? Ver cómo su hijo va valiéndose por sí mismo y cómo se convierte en alguien de bien, alguien apreciado por los demás. A Dios le gusta esta progresión. En Santiago 1:18 dice Él, por designio de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de la verdad para que fuésemos como primicias de sus criaturas. ¿Qué hacemos nosotros en todo este proceso? Decidme, ¿qué hacemos? Nada. Él, por designio de su voluntad, es redundante esto, Él, por designio de su voluntad, Él, por decisión de Él, nos hace Él nacer por la palabra que Él nos ha dado, que es la palabra de verdad, para que fuésemos primicias, regalos de sus criaturas, de Él. Él, todo Él. ¿Qué haces tú? Nada. Disfruta con el renacimiento y el cambio que Él obra en ti. El texto de Romanos 12:2 dice, no os adaptéis a las formas de este mundo, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Lo bueno. ¿Somos capaces de definir lo bueno nosotros? No. Lo que le agrada. A veces cometemos esta osadía y decir, no, lo que a Dios le gusta es, no, como Dios manda. Pero ¿puedo saber yo lo que a Dios le gusta y le agrada en plenitud? Y lo perfecto, dice el texto. El deseo de Dios es santificarnos, transformarnos diariamente hasta el día de su gloriosa venida. Le gusta que seamos agradecidos a Dios. Dios quiere que demos buen ejemplo. ¿Estáis de acuerdo en todo esto? Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Esta es la voluntad de Dios, que hagamos el bien y que con nuestro ejemplo el insensato quede retratado. No por tu palabra, no por tu juicio, sino por tu propia vida. Jesús no tuvo que definir a los líderes religiosos, no tuvo que enmarcarles aparte. La propia vida de Jesús atrajo a las personas y vieron la diferencia que había entre Él y los otros. No tenía que hablar mal de nadie Jesús para atraer a los demás. Tenía que vivir como Él vivió, y eso solo era atractivo para la gente. El que tiene que ganarse a las personas criticando al adversario, mal asunto, No fiéis mucho de esta gente, porque no tiene nada él mismo en sí que ofrecer, solo crítica al otro.
Primera de Pedro 2:15, Primera de Pedro 3:17 apuntan a esta idea de que el ejemplo que nosotros demos es lo que Dios quiere. Predicar con el ejemplo es lo mejor que podemos hacer. Esa es la voluntad del Padre. Primera de Pedro 3:17. Os doy un tiempo para que lo busquéis. Primera de Pedro 3:17. Fijaros que dice: mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Subordinar la voluntad humana al deseo humano al divino, aunque esto implique padecer. Esto es lo que hablábamos de Jesús antes, ¿o no? Jesús no quería morir como hombre, pero eso traería un beneficio para todos. No nos hagamos mártires, ¿eh? Jesús solo hay uno y basta. No nos hagamos salvadores de nadie nosotros. Pero Dios quiere que hagamos el bien, incluso en detrimento propio y beneficio del otro. No hay amor mayor que este, dice el texto, que uno ponga el qué. Su vida, ¿por quiénes? Por sus amigos. Jesús está hablando de sí en aquella ocasión a los discípulos, pero nos deja ejemplo también a nosotros. Dios quiere que aprendamos a hacer su voluntad porque no sabemos. Esto lo indica el Salmo 143:10. Y el que sí que quiero que busquéis, Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículos del 38 al 40. Juan 6, 38 al 40. He descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios. Juan 6, 38 al 40. He descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. La voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. La voluntad de Dios para el hombre es que sea ¿qué? Salvo. Todo lo que a mí me acerque a la salvación, toda recomendación que la palabra me dé, que me apunta a esa salvación que un día recibiré por gracia de Dios, será loable que yo lo haga. Todo lo que me desvíe de esa salvación no se corresponde con la voluntad divina. Podemos concluir que Dios no desea el sometimiento de nadie, sino da libertad. Es más, podemos afirmar que no solo tiene un camino, pero sí una sola meta, la vida eterna. Hoy es el día de hacer la voluntad de Dios. Hoy es el día en el que el lema ¿qué haría Jesús? Camina diariamente con Él. Se tiene que convertir en el nuestro. Este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre, dice el texto de Juan. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que nos dé sabiduría para actuar como Él espera. Que sea su voluntad la única que busquemos y no la propia. Que así sea. Amén.